Saludos, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Daisy Torres, directora de comunicaciones en la FICOP, y para mí es un placer poder estar aquí junto con nuestro invitado de hoy, Andrés Mosquera, nuestro colega coach ontológico, abriendo este jueves del Círculo de Formación Profesional. Como todos los jueves, recibimos a un referente, mayormente coaches ontológicos que hacen parte de nuestra federación, y en alguna que otra ocasión también invitamos a otros profesionales a que vengan a traer de su conocimiento, experiencias que sentimos que pueden servirnos también a nosotros en nuestro desempeño y en nuestra profesión como coaches ontológicos. Y bueno, sin más que añadir, voy a presentarles a Andrés, a compartir un poco sobre él, y ya luego, Andrés, te paso la palabra para que seas tú quien nos vaya acompañando en esta travesía sobre compromiso social, y más adelante voy a mencionar el título de la conferencia que nos traes. Bueno, ¿quién es Andrés Mosquera? Como dije, es coach ontológico, se desempeña a nivel personal, pero también corporativo, con fundamentos en Management 3.0, magíster en Dirección de Empresas de la IDE Business School e ingeniero comercial con especialización en finanzas. El propósito de Andrés es agregar valor en las personas de manera integral e independiente a su profesión y objetivos a alcanzar. Y su objetivo está relacionado con servir y generar valor para el ser humano desde lo personal y lo profesional, para que así este ser humano trascienda y deje ver su legado. Andrés tiene más de 15 años de experiencia laboral en el ámbito empresarial y más de 7 años en la gestión y desarrollo de personas, potencializando sus habilidades blandas y en busca del cumplimiento de los objetivos que estos se proponen. Además, Andrés es deportista amateur. Ha participado en distintas disciplinas deportivas durante más de 20 años, tanto en deportes de equipo como individuales. Su formación académica viene de parte de, dentro de lo que es la profesión como coach ontológico, de parte de EICONES International. Sus estudios también a nivel de maestría en dirección de empresas y negocios vienen por parte, como había mencionado, de IDE Business School, y ha sido formado en ingeniería comercial con especialización en finanzas por la Universidad Católica de Ecuador. Andrés tiene varias certificaciones, es una persona que cultiva mucho su formación y tiene un compromiso social a manos llenas con CRUM, donde es presidente responsable de la gestión de la fundación para cumplir el propósito de la misma, que es reinsertar de forma efectiva a la sociedad a mujeres en situaciones de dificultad. Y justamente Andrés viene hoy a traernos la conferencia sobre cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de vivir, relacionado directamente con el compromiso social de nosotros como coaches ontológicos y enmarcado en su propia experiencia dentro de esta fundación. Así que nuevamente, Andrés, bienvenido, y estamos aquí para escucharte. Hola Daisy, muchísimas gracias. La verdad es que estuvo larga esa presentación y me siento honrado, pero no soy más allá que un ser humano que quiere ser más, que quiere ser más. ¿Para qué? Para hoy por hoy para servir mejor. Acá recuerdo hay algún colegio que tiene eso como un eslogan, me parece que es de los jesuitas, que dice que uno quiere ser más para servir mejor o tiene que ser más para servir mejor. Y un poco sí, eso es parte de lo que hoy por hoy creo es un juicio muy personal mío y se da justo en aras de esta hermosa profesión de coaching ontológico. Y bueno, gracias a ti, a la FICOP, por
por haberme contactado para contarles un poquito esta experiencia en lo que es la responsabilidad social, ¿no? Eh, Creo que muchos de nosotros y un poco esta conferencia va en el lado de compartir un poco esas experiencias de cómo el coaching, sus distinciones, todas estas bases a veces tan simples que parecen que vamos aprendiendo en nuestra certificación, son tan potentes para transformar el mundo y para transformarnos desde lo interno y hacia lo externo. Y es ahí donde nace esta responsabilidad como coaches de abrir un poco más de este observador del que muchas veces hablamos en nuestra formación. No solo a la gente que está a nuestro alrededor o a la gente que queremos o a la gente que nos ama, sino muchas veces a la gente que está mucho más lejos que esto, en otras realidades completamente distintas, en otros contextos completamente distintos que a veces ni nos lo imaginamos. Estamos y tal vez estoy desorganizando un poco lo que tenía planeado solo por compartir un poquito desde dónde vamos. Eh, a veces pensamos que estamos en el 2021, en el 2023, ahora ya en el siglo XXI y que cosas que se escuchaban en nuestros padres o nuestros abuelos ya no pasan y peor aún cosas de esclavitud y demás, pero sabes, yo te cuento a ti y les cuento a todos que a la actualidad todavía existe algún tipo de esclavitud y en países de acá, de Sudamérica, de Latinoamérica. Tal vez no en las capitales, no en las grandes ciudades, pero en sectores alejados existe, y te lo digo porque lo he conocido, lo he escuchado de chicas que han sido vendidas de familias a otras familias, y un poco es parte de lo que uno va conociendo cuando se mete en estas nuevas historias de vida. Como les digo, la idea un poco es contarles un poquito esta experiencia, desde cómo comenzó esto, desde cómo llegué a ser coach. Ahí cuando me presentabas tú me decías que sí, que ingeniero, que no sé qué cosas nomás, y todo relacionado a números. Y luego, claro, en el 2015 por yo digo una diosidencia, porque no tiene razón de ser el hecho de por qué estudié coaching de principio. La verdad es que recuerdo claramente que mi esposa, que ella trabaja en talento humano, ella sí estaba buscando algo alrededor del coaching para complementar su profesión, su trabajo. Y yo solo con el afán de apoyarla, le dije, oye, ya, sigamos, yo también te acompaño y vamos y nos certificamos juntos y así fue donde como entré a este mundo. Entonces, y claro, cuando entrabas yo tenía alrededor de 50 compañeros cuando estudié. Te puedo decir que el 80% eran invitados por sus empresas para ser mejores líderes, para adquirir estos conocimientos de estas competencias blandas, para manejar mejor sus equipos, para resolver conflictos, para escuchar mejor, para trabajar en equipo y bueno, una serie de cosas ahí. Por lo menos el 80% de las personas que asistíamos en esta temporada a certificarnos. Otros tantos venían para verlo como una profesión, para hacerse consultores, para hacerse coaches, sean ejecutivos, personales, viendo que pues en este tiempo, te hablo de 2015, era, en cierta forma estaba como de moda, digámoslo de alguna forma, esto del coaching. Entonces se veía como una potencial profesión bastante rentable. Y otra gente fue por eso. Y algunos otros iban porque tal vez querían mejorar como personas, no más ni menos que ver cómo ellos podían potencializarse. Al final de la certificación, recuerdo que nuestra coach supervisora nos decía, y bueno, ¿y qué es lo que más han sacado? Y todos, mira, todos los que iban obligados por su empresa, los que iban para hacer de esto un negocio y los otros que íbamos hasta porque no sabíamos ni por qué íbamos, terminamos dándonos cuenta que eh, lo primero o el mayor aporte que tuvo el coaching fue para nosotros como personas, que realmente el poder observarnos de manera distinta nos cambia la vida. Y es ahí de donde nace también esto de cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de vivir. Hasta el 2015 yo sí era una persona netamente de números, de trabajo de oficina, de escritorio, de hojas de cálculo, de presupuestos. Y mi vida fue transformándose y fue variando un poco, mira, incluso en tema profesional, es decir, ahora incluso mis ingresos se componen de varias cosas. Todavía sigo siendo consultor de empresas, sí,
pero ahora también me dedico a la parte del coaching. Y por otra parte, pues hago esta parte de responsabilidad social ya como parte de un propósito de vida más bien. Eso sin lucro, por supuesto, sino más bien como simplemente como por un tema de responsabilidad ante eso tan bonito que tuve la oportunidad de ser y formarme como coach. Sí, entonces, en esa orden de ideas, pues te puedo decir que el coaching transforma, lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de las personas que se formaron conmigo, que he visto y han estudiado y también he tenido la oportunidad de ser coach, transforma la vida. Y estos conceptos que probablemente a muchos de los que escuchen esto les dará mucho sentido, la escucha activa, la empatía, eh, la comunicación, el observador, los juicios, las afirmaciones, el aprendizaje y una serie de cosas más que como digo, la gran mayoría de acá tal vez los hemos escuchado mientras nos hemos ido formando. Y es cómico, fíjate, porque todas estas palabritas que te acabo de dar, seguramente nosotros ya las escuchamos cuando estábamos en la escuela. Son cosas que te enseñan en la escuela, pero que tal vez en esa madurez mental que uno tiene cuando es niño no las capta de tal forma o tal vez no tenemos la suficientemente eh, la experiencia suficiente para poder entender cómo aplicarla. Y cuando uno sigue esta formación de coach, te das cuenta que son conceptos que parecen tan básicos, pero que en la implementación hay un reto gigante. Así, un ejemplo tan claro como en la comunicación, ¿no? Que tú dices, ok, el receptor y acá está el que locuta, el que emite el mensaje. Es tan simple como eso y hay un mensaje en medio y qué fácil es comunicarse, ¿no? Y cuando te das cuenta que todo el mundo o la gran parte de los problemas del mundo están dados por una comunicación no efectiva. Y ahí te das cuenta que, wow, cómo pasaste desde los 6 años que tal vez aprendiste ese concepto tan pequeño de 3 elementos de la comunicación y no te diste cuenta sino hasta cuando, no sé, yo tenía creo que 30 años, tal vez un poco menos, cuando fui coach, cuando me certifiqué de coach, y te das cuenta que ahí está el gran problema de la sociedad. No sabemos comunicarnos, no somos empáticos cuando nos comunicamos, no sabemos validar un mensaje, no sabemos hablar con empatía, no sabemos tener un tono o un tacto adecuado para decir las cosas, o matizamos muchas de tal forma que la otra persona lo entiende completamente distinto. Entonces, cuando te das cuenta que esos conceptos tan básicos son tan potentes y que fueron tan potentes para ti como persona, dices, oye, ¿y por qué me los tengo que quedar yo solo? ¿Y por qué yo no los puedo compartir? Y es ahí donde comienza a generarse esa espinita de qué hay detrás, hacia dónde vamos. Y claro, y bueno, dentro de todo esto comienzan estas experiencias que uno va viviendo y ya comienzas a ver el mundo distinto y comienzas a ver a las personas distintas, ya las ves como seres humanos legítimos, ya libres de juicios, libres de estar juzgándolos todo el tiempo por lo que hacen, ya los comienzas a ver como lo que son, seres humanos primero. Y es ahí donde comienzas a conectar más con las personas, te das cuenta que las emociones tienen mucha importancia en el ser humano y en su interacción. Y es ahí cuando esta espinita comienza cada vez a crecer más. Es como una semillita. Es decir, ok, ¿qué hay más allá? ¿Cómo aporto más? Qué chévere hacerlo esto de profesión y sí puede ser muy rentable. Sí puede ser muy rentable, por supuesto que sí. Pero ¿qué hay más? ¿Qué hay más allá? Y te das cuenta que tocas una vida y ya tal vez tus conversaciones comienzan a ser distintas en tu día a día. Y no sé si les ha pasado a ustedes, estoy seguro que a la gran mayoría sí, que comienzas a conversar con alguien que te ves de vez en cuando o que tal vez te volviste a encontrar alguna vez en tu vida y dices, oye, qué chévere hablar contigo, me diste una mirada distinta o qué buen punto, nunca lo había visto de esa forma. Y comienzas a darte cuenta que te transformó tu forma de pensar y de conversar también. Y que eso se refleja en otras personas. Y ahí comienzas a decir, oye, hay como tocar vías. Y comienza a entrarte en el buen sentido de la palabra esta ambición por hacer más, por no quedarte con ese poco tal vez conocimiento que pudiste adquirirlo y comienzas ya a hacer de esto un estilo de vida. Yo creo fielmente que el coaching, más allá de una profesión, más allá de un conocimiento, es un estilo de vida que debe ser coherente entre lo que eres, entre lo que haces, entre lo que dices. Y bueno, así por el 2000
2017 llegamos a integrarnos, a conectarnos por una visión relativamente similar a la que te cuento y a la que les cuento a todos ustedes, eh, de querer hacer más, de cómo aportar. Y fue donde, gracias justamente a las certificaciones, había otros chicos que estaban certificando en ese tiempo, pudimos ir y conocer una casa de acogida. Una casa de acogida, para quienes no están relacionados con el término, no es más que un lugar donde personas que sufren vulnerabilidades pueden llegar, esto específicamente por un proceso más judicial, incluso policial judicial, llegan a estas casas de acogida como un sitio de rescate porque han sido violentadas de cualquier forma. Y hay una persona o alguien que genera algún tipo de denuncia o de demanda al respecto y llegan a estas casas de acogida. La formación de estas personas que te digo que conocí, ellos estaban en medio de su certificación y parte de sus trabajos era hacer esta labor social. Y así fuimos y conocimos una casa de acogida específicamente mujeres jóvenes, niñas, adolescentes, ya jóvenes adultas que llegaron a esta casa de acogida, así como te digo, algún familiar, algún vecino tal vez denunciaron un abuso de su familia, de sus esposos, de sus padres, y la policía interviene, las saca de ahí y las pone en este tipo de casas de acogida. Nosotros entramos acá netamente con un objetivo claro que era terminar de hacer esta actividad que era parte de la certificación de estos coaches que estaban en ese tiempo certificándose. ¿Cuál era la idea? Replicar un poco justamente estos conocimientos que les comentaba, estas distinciones que nos da el coaching ontológico. Y así comenzamos haciendo talleres, llegando a las chicas, haciendo un poco de coaching personal a ellas. Una labor muy, 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 muy hermosa. Y ahí es donde comienzas a enterarte de estas cosas que te digo, ¿no? Historias tan graves como, sí, mi papá me vendió al vecino de al lado por N cantidad de dólares y le ofreció que cuando yo tenga 14 años me iba a entregar a cambio de que le dé dinero porque él era un alcohólico y necesitaba comprar trago. Ay, tú dices, Dios mío, estamos en el 2000, en ese tiempo 2017, 2018 tal vez. Dices, no lo crees, te soy muy honesto, ni siquiera lo crees. Y otra persona que decía, no, es que sí, había una persona que estaba en riñón y mi familia quería que yo se lo dé porque de esa forma ellos podían salir adelante. Ay, no puede ser. Y de ahí para adelante una serie de historias, violaciones, abuso sexual, abuso psicológico, y realmente te toca el corazón, te toca el corazón. Y le doy gracias yo a Dios de haber podido conocer este tipo de realidades, porque uno vive y uno dice que sí, que tiene un observador tal vez mayor cuando sigue estas carreras, pero sigues en tu círculo. Muchas veces sigues en tu círculo donde conoces a tus compañeros de trabajo, donde conoces a los padres del colegio de tus hijos, pero no ves un poco más allá y más allá hay otras realidades completamente distintas como las que les estoy contando. Y bueno, comenzamos ahí, seguimos capacitando. Al final del día presentamos este proyecto dentro del aula, digámoslo así, de la certificación. Eh, Fuimos incluso reconocidos por ello, pero claro, ya después a la interna como grupo decíamos, oye, esto estuvo tan hermoso y fue tan impactante que no tenemos por qué dejar de hacerlo y nos quedamos como voluntarios de la fundación, generando todavía más talleres, replicando lo que seguíamos aprendiendo, golpeando puertas de otras personas cercanas a nosotros que podían de una u otra forma apoyar. Entonces, por ahí alguien tenía un amigo, una amiga psicóloga. Entonces golpeábamos la puerta y les decíamos, mira, estamos en esta labor, ¿quieres unirte? Vamos, ayúdanos a estas chicas. Tal vez una necesitaba un poco más de apoyo psicológico ya, no un tema de coaching, y por ahí prestábamos algún relación que alguien de nosotros teníamos. Y así fuimos haciendo cosas más grandes y luego talleres, outdoors, bueno, una serie de cosas para que estas chicas se sientan vivas, sientan que la rutina no era la misma que la casa de acogida de que ojo, hacen un muy buen trabajo en la casa de acogida, porque que es lo que hay más cosas alrededor de
de una chica que ha tenido o que tiene vulneraciones en sus derechos. Y bueno, así comenzamos, seguimos haciendo cosas y comenzamos después, ya dijimos, no, ¿sabes qué? Toquemos puertas ya de empresas. Tenemos la oportunidad, tenemos la bendición de tener empresas alrededor por el trabajo que cada uno de nosotros hacíamos en su momento, por donde estábamos situados profesionalmente. Dijimos, oye, golpeemos puertas de empresas y comenzamos a tocar puertas de empresas y decimos, oye, estamos en esto es lo que hemos visto, todavía existen este tipo de vulneraciones a estas épocas. ¿Por qué no te unes a esta causa? Y encontramos empresas que nos abrieron las puertas. Una empresa muy importante acá en Ecuador, una empresa que está en el consumo masivo de café, se vinculó tanto al tema que en el transcurso de, ¿qué te digo yo?, 4 o 6 meses, invirtieron $30.000 en crear un centro de cómputo dentro de la fundación para que las chicas puedan formarse. Y aparte invirtió en formarlas con gente externa en todas las herramientas de Microsoft. Pues imagínate una chica que viene de una situación socioeconómica baja, con problemas de vulneración, que sepa trabajar en computadora, que sepa hacer hojas de cálculo, que sepa redactar. Era un plus bastante importante, bastante importante. Entonces, este tipo de cosas comenzamos a hacerlo y como te digo, sin afán de más que impactar vidas, ¿sí? Eh, Llegamos a tanto que en algún momento determinado, asimismo nos sentamos en alguna reunión, así como amigos, como equipo, y nos pusimos a darle vuelta a todo lo que habíamos logrado. Entonces, habíamos logrado este centro de cómputo, ya habíamos logrado que una empresa done libros para sus estudios, ya habíamos logrado que otra empresa les ayude con zapatos para entrar en su colegio, en su nuevo año lectivo, y habíamos, no sé, logrado donación de comida, y bueno, una serie de cosas, y decimos, oye, es impresionante lo que uno puede hacer cuando tiene un propósito. Es impresionante lo que puede hacer y dijimos, está maravilloso. ¿Por qué no hacemos de esto algo sostenible en el tiempo? Y fue ahí donde decidimos crear la fundación como fundación, ya con una personería jurídica, ya con permisos y no ser solo unos voluntarios. Y de esa forma buscar replicar esta labor hecha en una casa de acogida específica para varias casas de acogida, porque al final del día nosotros no nos debíamos a nadie. Entonces, en este camino de pensar más, de creer más hacia adelante, nos dimos cuenta y dijimos, oye, ¿qué hay después de que las niñas salen de las casas de acogida? Las niñas y las chicas, ¿no? Y claro, ese fue nuestro cuestionamiento y comenzamos a detectar y analizar y indagar un poco qué pasa después. Y ahí fue donde se generó un issue aún más grande tal vez para nosotros y de mayor impacto, que fue, oye, pasa que vuelven a la misma situación de la que salieron, en la generalidad, ¿sí? Entonces, la chica llega a una casa de acogida por algún tipo de violencia, sale de ahí, pero lamentablemente no tiene todas las herramientas ni todo el apoyo para cambiar su vida. Entonces vuelve y lamentablemente consigue una pareja de un estilo de vida similar. Al final del día también, llámalo energía, llámalo como tú creas, comienza a acercar gente similar en el sentido de que fue vulnerada o que vulnera y terminan juntándose con gente que puede otra vez afectar a sus derechos. Claro, es parte de todo un sistema esa chica. Hay todo un sistema alrededor Exactamente, de ella. ¿Cómo hacemos para no solo exactamente. hacernos cargo de ella, del individuo, pero también del sistema? Me viene ese planteamiento escuchándote. Totalmente. Entonces, mira, no tengo un dato exacto, no existe al menos en Ecuador un dato exacto, pero yo me atrevo a decirte que más del 70% de personas que han pasado por estas casas de acogida, de una u otra forma, ellas o incluso sus descendientes vuelven a casas de acogida. O sea, es extremadamente doloroso. Imagínate que cuando nosotros llegamos ahí, habían hasta terceras generaciones en esa misma casa de acogida. Es decir, su abuela estuvo ahí, su mamá estuvo ahí y ahora ella estaba ahí de nuevo.
Entonces ahí dices, es como tú dices, es todo un sistema y es un círculo vicioso. Y fue ahí donde nosotros como grupo decíamos, oye, estamos haciendo muy buena labor, estamos apoyando, sí, sin lugar a dudas, pero hay algo más allá. Hay algo más allá y es, ¿qué pasa cuando salen? ¿Con qué herramientas salen? ¿Qué apoyo es el que necesitan y qué apoyo obtienen en la sociedad para realmente reinsertarse? Y por eso, como tú decías en la presentación, nosotros hablamos de una reinserción efectiva a la sociedad, no un trabajo, no estamos hablando de, porque reinsertarse es conceptualmente simplemente ser parte de algo. Ser parte de la sociedad, tú puedes volver a la sociedad y ser parte. El tema es cómo eres de efectivo, cómo tú puedes tener un propósito, cómo tú puedes tener tus derechos, volverlos a tener o resarcir esos derechos y tratar de que sean intactos ya, y por supuesto también tener obligaciones como parte de una sociedad, pero cómo lo haces de una manera efectiva. Y es ahí donde comenzamos nosotros a indagar aún más. Y claro, nos dábamos cuenta que las chicas eran muy bien cuidadas en las casas de acogida, tenían estudios incluso y demás, no los mejores, por supuesto, pero cuando salían no tenían idea cómo era la vida afuera, no tenían idea cómo alquilarse un departamento, no tenían idea cómo conseguir trabajo, no tenían idea cómo presentar una hoja de vida, y es ahí donde comenzamos nosotros a atacar. Y fue ahí donde dijimos, ok, creemos una fundación que sea ese nexo entre estas casas de acogida y la sociedad. La sociedad en todo su macro, es decir, a nivel de estudios académicos, si es el caso, a nivel de profesión, de trabajo para generar recursos que puedan autosostenerse, a nivel de sociedad como una persona íntegra, legítima, con obligaciones y derechos, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde nació CRUM, que CRUM no es más que el acróstico de Creo un mundo mejor. ¿Y por qué nos gustó tanto ese nombre cuando lo hicimos? Porque hablamos de creo, no de crear, mejor dicho, no de creer, sino de crear. ¿Qué más que nosotros que estudiamos y tuvimos la oportunidad de tener esta profesión de coaches, sabemos que al final del camino todo está en el accionar? Ese sentido de coherencia de lo que yo hablo, de lo que yo sé, termina concluyendo en que yo accione algo. El coaching es poderoso cuando crea planes de acción para uno o para la persona, si es que tú haces consultoría al respecto del coaching, ¿no? Eh, entonces, exactamente lo mismo nosotros creíamos. Nosotros creemos, pero sobre todo queremos crear un mundo mejor. ¿Y cómo hacerlo impactando en la vida de las personas? Y fue ahí donde nació CRUM, ya de una forma ya con una personería jurídica. Y bueno, hicimos todo el trámite y demás. Y justamente la labor principal es esa reinserción. Y para esa reinserción, pues habían varios factores, varios aspectos que nosotros consideramos y que, claro, en el camino, conforme íbamos viendo la experiencia, nos dimos cuenta que era fundamental, era el acompañamiento. Y no solo el acompañamiento y coaching, ojo, el coaching es muy poderoso, pero por supuesto, dentro de el alcance del coaching. Pero chicas vulneradas no solo necesitan coaching, también muchas veces necesitan terapia psicológica e incluso psiquiatras por el nivel de abuso que pudieron haber tenido, sostenido en su vida y sobre todo en los daños que lo tuvieron, que muchos de ellos estamos hablando de edades tempranas. Entonces, nosotros comenzamos a hacer relacionamiento con psicólogos, con universidades donde existan carreras de psicología. ¿Para qué? Para que exista una cantidad de personas en esta rama que nos puedan dar ese acompañamiento. Y claro, lo que buscábamos pues es obviamente que creen en esta causa y que crean que tienen ese propósito. Y así conseguimos gente que incluso de forma gratuita daba terapias psicológicas y otras personas que pues con una tarifa también preferencial nos apoyaban. Entonces, de esa forma pudimos tocar este aspecto de la estabilidad emocional, de la estabilidad personal de las chicas, ¿sí? Por otra parte, tocábamos puertas de empresas donde en cambio buscábamos un puesto de trabajo, de pasantía, de práctica, donde las chicas puedan ya involucrarse en la vida real de lo que es trabajar, de sentir la presión, de trabajar en equipo, de buscar un objetivo determinado, de tener un perfil de cargo que tienes que cumplir, de tener cosas que tienes que aprender. Y bueno, teníamos la oportunidad de tener
relacionamientos que de nueva forma nos ayudaban justamente a que se puedan abrir estas puertas. Tuvimos empresas, tanto aquí en Ecuador como ecuatorianas, mejor dicho, o incluso multinacionales que nos abrían las puertas para que puedan hacer prácticas en verano, las chicas. Entonces, era un plus adicional que les dábamos. Te estoy hablando de chicas tal vez de 18, 19 años, que lamentablemente aquí en Ecuador son las edades que más desempleo existe y nosotros teníamos la oportunidad de incluso darles prácticas. Entonces era un plus importante para chicas que venían de situaciones difíciles. Eh, Andrés, Cuéntame. ¿cuántas chicas han impactado desde que están ahí colaborando primero con el voluntariado, tal como iniciaron, y ya luego cuando empiezan a transicionar hacia formalizar la fundación y demás, más o menos de cuántas estamos Mira, hablando? yo te puedo decir más o menos en cualquier aspecto, yo creo que podríamos estar bordeando unas 80 personas, unas 80 chicas. Ahora, mira, y ese creo que es parte de la profesión de coaching, como uno también se cuestiona muchas veces, ¿no? Y se pregunta a uno mismo muchas cosas. Yo varias veces tuve la oportunidad de tocar puertas de bancos muy grandes de acá de Ecuador, justamente para presentarles el proyecto que nosotros tenemos como CRUM. Y luego ya después de las reuniones y demás con la vicepresidenta o la gente de recursos humanos del banco, yo mismo me cuestionaba y decía, no son tantas, no son tantas las mujeres que tocamos. O sea, sería mucho más potente si tocáramos muchísimas más vidas. Y muchas veces lo conversábamos como equipo, lo conversábamos con personas cercanas, ¿no? Cada uno con sus personas cercanas, incluso yo acá en casa, en familia. Y decían, es que no son muchas, deberían ser más. Y me cuestionaba a veces eso. Eh, pero sabes que luego, en cambio, lo veía desde otro lado y decía, primero, son mujeres. Y al ser mujeres, el impacto es, no sé si el doble, el triple, 4 o 5 veces más, por el hecho simplemente de ser mujeres. ¿Por qué? Porque es un efecto multiplicador, porque son madres, porque son amas de casa, porque son esposas. Entonces, te das cuenta que tal vez has tocado 80 directamente, pero esos 80 tienen un círculo a su alrededor. Entonces, hay una serie de personas tocadas indirectamente. Y después pensaba también y decía, oye, pero no las 80 y también hay que ser franco, no es que las 80 las hemos reinsertado a la sociedad efectivamente, ojo, ¿no? A muchas les hemos dado capacitación, a otras les hemos ayudado en sus emprendimientos, a otras les hemos patrocinado estudios, o sea, a cada una tal vez una cosa. Son muchísimo menos las que realmente podemos decir, comenzamos en una casa de acogida y hoy por hoy tienen una vida completamente estable, pero ya existen. Lo que te puedo decir es que a hoy existen. Y cuando te das cuenta que esa labor de reinsertar a la sociedad de forma efectiva, una persona, Daisy, una persona, es un trabajo realmente grande, dejas de cuestionarte tanto en número, ¿sí? Porque ya te digo, el pensar en su psicología, el pensar en su emocionalidad, el pensar en su formación académica, el pensar en poder traerse recursos para ella mismo, en pensar de que se forme o no dependa de una pareja, el que piense ya en que va a tener descendencia, si es que tiene descendencia, y que los va a sacar adelante de una forma distinta como fue sacada. O sea, son tantas aristas las que tienes que tocar para realmente reinsertar a una mujer en dificultad a la sociedad, que dices, oye, si son 5 es un montón, es un montón. Entonces, Sí, 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 me alineo con ese sentir porque justamente pensaba en el efecto multiplicador cuando te hacía la pregunta. Justamente estaba desde ahí parada como que, wow, ¿cuántas vidas han tocado y cómo es eso que han recibido estas mujeres se va a replicar en sus distintos ambientes? Porque esas mujeres, como tú muy bien decías, ¿verdad? Y aterrizándolo tal vez un poquito más, esas mujeres tienen hermanas, esas ujú, mujeres tienen primas, tienen amigas, tienen vecinas, tienen tías, correcto. tienen compañeras de escuela, de universidad, quien pueda trascender y llegar allá, de Ujú. trabajo. Oh, wow. Y tienen también causas sociales alrededor
que tal vez ellas por su propia experiencia de transitar ese dolor y esas vivencias, eh, pueden también moverse a asumir otras causas. Y pasa, te lo Sí, me digo. imagino que sí, me imagino, no lo dudo, no lo dudo. Entonces es como, wow, ese efecto dominó que, que cuando tú le cambias la vida a una persona, no se la estás cambiando realmente a una persona, sino que hay otras vidas Total. ahí envueltas. Entonces, qué lindo lo que hacen, qué lindo. O sea, qué lindo que Ecuador cuente con una organización como esta y que ustedes estén comprometidos también integrando otros, otras personas, ¿verdad? Como tú decías, otras empresas y que se sumen a la causa. Porque yo siento que ahí está la clave, ¿no? Cuando descubrimos un dolor y podemos hacer un equipo de trabajo donde cada quien pueda poner sus recursos para potenciar esta iniciativa o iniciativas similares a esta. Entonces me encanta lo que estoy escuchando y siento que, como te decía ahorita, fuera del espacio aquí de la conferencia, creo que va a ser muy rico que conozcas a Mónica Fronti, nuestra directora del área social de FICOF, y Encantado. que puedan hacer alianzas porque desde la cosa hay muchas cosas que ya se hacen y que queremos seguir sumando otros espacios, otras organizaciones a que reciban colaboración de parte de COS, que Qué reciban, chévere. que reciban la posibilidad de tener más coaches, quizás para los líderes de estas organizaciones. En el caso de ustedes, los líderes de Chrome. Qué chévere. No, gracias, Daisy. Y sí, mira, fíjate que cuando Crum nació como ya, como fundación, precisamente llegó la pandemia. Y claro, ahí la cosa se puso más dura, ¿no? Realmente tuvimos que reinventarnos, eh, la resiliencia para poder afrontar ese tiempo, sobre todo de aislamiento, fue complejo, pero también la pandemia dejó muchas causas interesantes, mejor dicho, o muchos aprendizajes interesantes. Y uno de estos, tú lo mencionabas en tus palabras, y es este trabajo colaborativo, ¿no? Y es un poco eso, justamente, ese es el modelo de gestión de Crum. Tocar puertas y ir sumando, porque yo me atrevo a decir que todas las puertas que Crum ha tocado, creo que ninguna, me atrevo a decir que ninguna ha dicho no. No me interesa o no me mueve o no me hace sentido lo que ustedes hacen o lo que dicen. Ninguna. Y ahí te das cuenta que la gente, las empresas, la sociedad en sí, en su mayoría quiere ayudar. El problema es que muchas veces no sabemos cómo, o muchas veces pensamos en que hacerlo solos está bien, pero es ahí donde vuelve el mismo concepto del efecto multiplicador, de que si yo sumo fuerzas con otro, probablemente hago más que hacerlo de forma individual. Entonces, es justamente un poco, y es parte del tiempo que dedicamos, es justamente eso, a tocar puertas de lugares y decir, oye, esta es la causa no es para nosotros. Fíjate que Crum ni siquiera tiene una estructura organizacional fija, justamente porque eh, no vivimos de esto. No, no, esto lo hacemos como un propósito de vida que es un extra a nuestras actividades y labores del día a día. Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos en nuestro tiempo adicional, si lo queremos llamar así, o sacrificando tiempo de nuestras familias, de nuestros trabajos para lograr impactar en algo. Entonces, lo hacemos, seguimos ahí tocando puertas y hemos logrado, como te digo, muchísimas cosas interesantes. Hoy por hoy estamos muy metidos en el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y claro, hay dos objetivos a los que les apuntamos directamente con nuestra labor, que es el objetivo 5 que es la igualdad de género. Se dice, y hay un dato acá en Ecuador, que si existiría igualdad de género, igualdad de condiciones para los géneros, el PIB del país podría hasta el 2025 subir en un 26%. Imagínate eso.
Imagínate lo bueno que sería poder dar oportunidad más a las mujeres y cuanto más a mujeres que han venido de dificultades. Entonces, existe una serie de cosas por las que nos enfocamos a las mujeres impresionantes. Y el otro objetivo al que apuntamos es a al objetivo 8 que está encaminado al cambio, al desarrollo económico y al crecimiento económico de la sociedad en sí como sociedad, con menos inequidad, con más igualdad de condiciones. Entonces, toda la labor que hacemos va encaminado a esto. ¿Y cómo lo hacemos? Como te digo, vamos, tocamos puertas, miramos qué gente se nos puede sumar, cómo pueden aportar, cada uno desde sus fortalezas, cada uno desde lo que hacen. Y por supuesto, a retribución o en contraparte de eso, muchas veces nosotros mismos como coaches ofrecemos nuestros servicios de cara a que nosotros como profesionales podemos aportar a las empresas para que las empresas en cambio puedan generar algo para estos grupos objetivos a los que trabajamos. Es un poco es lo que hacemos y nada, y sí creo que hay un poco la experiencia. Creo que como conclusiones finales, como cierres de lo que vamos conversando, es eso, ¿no? Es ser conscientes de que todo lo que la vida, Dios, como lo queramos tratar, nos ha dado, es importante replicarlo de una u otra forma. Otra conclusión que existen realidades completamente distintas a las que tenemos o a las que vemos, peor aún en las que estamos. Si tenemos la oportunidad de estar acá, de escuchar esta conferencia, probablemente estamos en una situación completamente distinta a las que les dejé ejemplificado con lo que Krum ha hecho. Y eso hay que dar gracias, hay que dar gracias, pero que sea un gracias que también lleve a la acción. Y es ahí donde te digo que el escuchar estas historias, el ver estas historias de gente como las que les he contado, es lo que te invita a decir, oye, existe, existe eso, pero también hay chicas que salen adelante. Mira, dentro de las cosas que hemos logrado, tenemos un convenio con un banco acá en Ecuador justamente para insertar laboralmente, para inclusión laboral de chicas que vienen de casas de acogida específicamente. El proyecto es justamente para chicas de casas de acogida, imagínate. Entonces, imagínate el propósito del banco que dé esa oportunidad a personas que vienen de estas realidades distintas. Entonces, hacer hay mucho, que hacer hay mucho, pero no está más que en eso, en conectarnos, en colaborarnos, en darnos la oportunidad y darnos el tiempo para hacerlo, porque muchas veces también es a veces nuestra justificación más fácil, es que no hay tiempo. Y créeme, nadie tenemos tiempo de hacerlo. Pero si sumamos 2 minutos tuyos, más 2 minutos míos, más 2 minutos de quien pueda ver esta conferencia, ya son 6 minutos, ya algo podremos hacer. Y asimismo profesiones y habilidades y destrezas y conexiones, ojo, también, ¿no? Es decir, tal vez tú precisamente no tienes ni el tiempo, ni el dinero, ni tal vez las ganas de hacer algo, pero tal vez conoces a alguien que sí. Y ahí está ese efecto colaborativo, ese trabajo colaborativo. Yo no quiero, yo no puedo, pero tengo a alguien que tal vez le interesa, te paso el contacto. Y así créeme que hemos logrado mucho y que este espacio pues sea esa ventana para poder lograr más. Eh, la sociedad lo quiere, existen un montón de organizaciones a nivel, en este caso de Ecuador y por fuera, por supuesto, que buscan justamente ese nexo entre lo que es una fundación llamada casa de acogida y lo que es la sociedad en general, porque ahí está ese punto de dolor, ahí está ese punto de dolor y que con trabajo conjunto se puede, y te lo digo por conocimiento de causa, se puede atacar y se puede solucionar. Y si somos más los que nos juntamos de esto, pues maravilloso. De seguro el efecto y ya no serán 80, podrán ser 100, 200, 1000, no sé. Eso ya depende de cada uno de nosotros en realidad. Pero a eso le apostamos, a eso le luchamos y en eso seguimos, Daisy. Así que más bien muchísimas gracias por el espacio. Gracias, gracias a ti, Andrés. Gracias por contarnos de tu experiencia y contarnos un poquito más acerca de Crum, lo que hacen en Crum y cómo surgió Crum.
surgió de un grupo de coaches que en su práctica de coaching para su certificación vieron una oportunidad de entregar distinciones y de esa oportunidad de entregar distinciones se dieron cuenta de que podían hacer más. Se dieron cuenta de que también podían recibir, Totalmente. no solo llevar, sino también recibir de de ese grupo social vulnerado. Y ojalá que tu experiencia, Andrés, nos despierte el deseo de entrarle a temas y de entrarle a espacios sociales que no son muy lindos y no huelen muy bien, que son feos, que a veces identificamos como feos, Ujú. eh, de repente no nos provoca estar ahí, pero cuando le ponemos rostro a esos lugares ya es diferente, empieza como a cobrar un sentido distinto. Entonces se me ocurre a mí como desde este espacio de lo que tú nos has contado, como hacer esa invitación de que miremos más allá de nuestro propio mundo, como tú muy bien decías, nuestro mundo conocido, y que nos demos cuenta y nos abramos a sensibilizarnos a estas nuevas realidades y ver cómo puedo yo colaborar. No sentir la obligación a hacerlo, sino preguntarnos cómo puedo yo desde mis habilidades o desde mis propias relaciones, mis contactos, cómo puedo yo eh, aportar a subsanar esas realidades, ¿verdad? Hacer algo para que esas niñas, en este caso de Crum, no les duela tanto su dolor, que sientan alivio, que sientan que alguien se ocupa por ellas y que pueden construir juntos con otros, ¿verdad? En esos procesos colaborativos que se pueden construir juntos un futuro para ellas, porque lo merecen, porque todo ser humano merece un futuro de cuidado, de progreso, de sostenimiento, de desarrollo. Entonces, ellas no los tuvieron al inicio de sus vidas, pero ahora lo pueden tener. Ahora lo pueden tener y nosotros podemos colaborar para dárselo. Andrés, feliz, contenta de conocerte, feliz y contenta de recibirte en la FICO. Y bueno, ya por ahí hice tejí los hilos para que te pongas en contacto con el COS y el COS contigo, con CRUM. Y bueno, Chévere. y iniciar un camino ahí de alianza. Vamos a ver qué pasa, pero sé que lo que va a pasar va a ser bueno. Sé Que que así sea, sí, sé que Daisy. sí. Bueno, gracias de nuevo, gracias por tu tiempo. FICOP te abre las puertas. Ven para acá, cuéntanos más cómo van los procesos, cómo va el camino de CRUM y cómo estás tú desarrollando tu importar como coach ontológico ahí en esos espacios sociales. Cuéntanos más, déjanos saber de tu historia y de la historia de CRUM en el tiempo, no repares en venir y compartirlo. Sin duda. Cuenta con eso. Más bien, muchísimas gracias por el espacio, Daisy. Tú decías algo importante y para cerrar que me encantó y es no solo dar, sino también recibir. Y como tú dices, la invitación está un poco a abrirse a ver estas otras realidades, donde te das cuenta que un abrazo de una persona así, por ejemplo, satisface lo que muchos logros personales no lo hacen, créeme, créeme. El ver a una chica así, ya llegar a la universidad, como tú decías, es una satisfacción. Te puedo decir, si no similar, incluso quizás a veces hasta más, que cuando uno mismo se gradúa de su propia profesión. Porque tal vez uno tuvo la oportunidad de hacerlo con los recursos de los padres o trabajar para hacerlo y bueno, pero no con las limitaciones que ellas tienen. Ujú. Y verlas simplemente ya estar ahí es otra cosa. Entonces, uno recibe esa satisfacción al final del día, no solo uno da, también recibe el que te agradezcan, el que te busquen para contarte sus logros, es una satisfacción que, ya te digo, no se iguala con una personal. Desde mi punto de vista, al menos para mí, no ha habido satisfacción más grande que esa, a hoy, en mi vida. Y mira que ya tengo 1000 años, así que
créeme que tengo con qué comparar. Esa yo creo que es la mayor invitación, a darte la oportunidad de que dando también recibes, pero si das porque quieres dar, por legítimamente tener el deseo de aportar y de cambiar vidas. Entonces, si cambias es justamente, y por eso así se llamaba, si cambias esa forma de pensar en el individualismo que a veces la sociedad nos trae, en el que yo tengo que crecer, que yo tengo que ser más, que yo tengo que tener más cosas, por el necesitamos hacer una sociedad más equitativa, donde todos podamos tener, donde todos podamos crecer, cambia esa forma de pensar y va a cambiar tu forma de vivir. Esa es un poco la invitación. Así que muchísimas gracias por el espacio. Espero y sin lugar a dudas tengo la esperanza de que podamos vernos nuevamente, no solo contigo, con la gente de la FICOP y podamos hacer cosas grandes, que Claro que así sea. claro que Muchísimas sí. gracias. Gracias, gracias a ti también por tu tiempo y por tu sabiduría y esta entrega de hoy. Bonita noche. Bye. Igual, chao, y sí, muchas gracias.